vamos a ver lo que se llamaría lo que es las factorizaciones. Entre ellos tenemos el factor común de números. ¿Pero qué se refiere factor común de números? O sea, vamos a verlo después. El factor común, la diferencia de cuadrados, la suma y diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto, o sea, de este tipo, trinomio x más bx más c y ax al cuadrado más bx más c. Vamos a ver cómo se factorizan este tipo de formas y por supuesto voy a darles algunos ejercicios. Aquí vamos a ver algo. Aquí tenemos nuestro factor. Aquí tenemos factor común de números, pero ¿qué es el factor común de números? Aquí tenemos el factor común de números, pero ¿cómo se hace esto? Aquí tenemos, supongamos, un 16, pero ¿cómo factorizarlo? O sea, para darles una pequeña introducción, lo que es el factor es básicamente una factorización, es esto, convertir una suma a una multiplicación. O sea, estos son factores. Estos son factores y este es un producto. Para ello, tenemos esta técnica para factorizar. Mira. Aquí se le llama descomposición de factores comunes o factor primo. Aquí tenemos el 16. Para ello hay que poner los números que se dividen y pues que el multiplicar esos números que dividen a estos pues nos dan exactamente este. Para ello tenemos aquí 2, lo cual nos daría 8. Pues 4. Pues 2 y pues ya 1. Entonces al final pues aquí damos en cuenta que pues los factores de esto serían 2 por 2 por 2 por 2. Al final esto es la factorización como tal. Y por supuesto ahorita les voy a dar otro ejemplo. Aquí tenemos, supongamos un 36. Sí. Porque aquí pues estos son los números más fáciles para factorizar. Aquí tenemos 36. 36, un 36. Aquí tenemos Vamos a dividirlo. Entre 2 nos daría 18. 9, 3. Al final, el final del 36, sus factores que lo originarían, al final sería, los factores del 36 sería 2 por 2 por 3 por 3. Al final, estos de aquí son sus factores. O sea, estos son los factores. Y este es un producto. Este aquí es un producto y aquí son los factores. Pero ahora sí voy a enseñarles otras formas de factorizar para último. Aquí tenemos para último 144. Entonces aquí 144 y pues sí, para factorizar este 144 es muy fácil. Aunque sea un número algo grande, pues sí siento que sirve muy bien para factorizar. Aquí tenemos 144, entonces entre 2 nos daría 72. Entre 2, 36. Entre 2, 18. Entre 2, 9. Entre 3, 3. Entre 3,
1. Al final aquí daría nuestra factorización, lo cual nos daría que 144, los factores serían 2, 2, 2 por 2, por 2, por 2, por 3, por 3. Al final, esos serían sus factores. Pero ahora sí, ahorita les voy a dar unos ejercicios para que factoricen estos números. Porque esta es una pequeña introducción a la factorización. Entonces al final aquí vamos a darles ejercicios. Ejercicios. Los ejercicios serían exactamente estos. Número 1 sería el 26. El número 2 sería el 48. El 3 sería pues el 12. Y por último el 4 sería básicamente pues un número que sería por ejemplo 28 y el número 20. Y el número 5 tendremos aquí 40. Para factorizar estos, bueno, aquí la respuesta estará en 3, 2, 1. Para factorizar esto, ya vimos cómo se factoriza. Entonces al final los factores serían 2 por 13 al final, porque el 13 es indivisible. Digo, el 13 es indivisible. Entonces al final 13 por 2 nos dará 26. El del 48 es más fácil. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Al final, pues 48 entre 2, 24. 24 entre 2, 12. 12 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. 3 entre 3, pues así. Al final estos serían los factores. Y el 6 es muy fácil. Al final lo dividimos entre 2. Por 2 por 3. 3 por 2 es igual a 6. 6 por 2, 12. Aquí está el 28. Entonces sería 2 por 2. Al final, aquí ya no se podría dividir más. ¿Por qué ya no se podría dividir más? Porque pues porque nos daría, bueno, sí nos podríamos dejarlo así, pero es mejor preferiblemente así, dejar sus factores, porque esto se llama reducción de factores, para que así no tengas que tener tantos factores y así sea más fácil, o sea, los reduces para que así sea más fácil. Porque al final el orden de los factores no altera el producto, solo que dice una ley matemática. Aquí tenemos 40, el cual sería por 2, por 2, por 2, por 5. ¿Por qué 5? Porque al final el 5 no se puede dividir entre 2, entonces al final es una cuestión importante. 5 por 2 es igual a 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. Aquí está, aquí ya quedó completado. Aquí quedó completada nuestra factorización. Ahora vamos al factor común normal, o sea, ya vamos a ver qué sería el factor común. Ahora vamos a ver el factor común. El factor común. Supongamos, aquí tenemos un a cuadrada, lo cual sería igual a por a. Lo cual sería, por ejemplo, a por a es como la fórmula del cuadrado, o sea, lado por lado. Entonces al final si tenemos un lado a y lo multiplicamos por a, pues tendría a cuadrada. Al final es eso es lo que se llamaría factorización por factor común. Y supongamos que tenemos aquí 15m más 30m, supongamos.
para factorizar esto, pues como tienen el mismo factor, pues el factor como tal sería m. Entonces para factorizar los números, ya vimos como en la sección anterior, cómo se hace. Entonces será 15 entre 3 entre 5, lo cual nos daría 1. Entonces aquí pondríamos en el primer factor 3 por 3m por 5m. 3m por 5m, que sería igual a... Ahora tendremos 30 para factorizar. Aquí, lo dividimos aquí, que será 15. 15, pues lo dividimos entre 3, lo cual nos daría 5. Ahora, ese 5, así al final quedaría 2m por 3m por 5m. Aquí tenemos las factorizaciones, porque al final eso les daría origen a estos dos. Eso es lo que llamamos factor común. Pero supongamos que tenemos acá, una división de factores. O sea, supongamos, tenemos aquí 15a cuadrado más 28b cuadrada. Al final, pues, ahora supongamos que esta es cúbica. Al final, los factores, estos son factores. Pero para ello tenemos que factorizar de acuerdo a ello. Entonces, al final tenemos que hacer que se rijan por a cuadrada y por b cúbica. Entonces, para ello tendremos que hacer lo siguiente. Entonces, tenemos aquí. Entonces, tenemos 5a por 3a. 5a por 3a. Al final es porque a por a pues nos daría a cuadrado. Entonces al final pues lo dejamos sin este cuadrado. Ahora para hacer el del cúbico, ya vimos cuáles son los factores de 28. Entonces al final pues sería 12 por 2 por 2 por 7. B. O sea, es como del cuadrado, pero el cubo geométricamente, pues para calcular su volumen, pues sería b por b por b, o lo que sería b cúbica. Por eso es así en álgebra. Ahora, otro ejemplo para factorizar el factor común de manera normal. Ahora sería, pues supongamos, un 9. Aquí tenemos un 9. Bueno, no me quedó tan bonito. 9. Un 9m. Un 9m más, supongamos, 13. Aquí tendremos lo mismo. Al final, para factorizar esto, pues recordamos que 9 entre 9 pues nos daría 1. Entonces, pues podría darnos 9 entre m, 9 por m, lo que nos daría 9m. Y por último, para factorizar, supongamos el 3. El 3 sería pues igual 3 por c, porque 3 entre 3 es igual a 1. Entonces, pues podemos poner 3 entre 1c, pero en álgebra no se puede escribir el 1, entonces sería únicamente 3 entre c. Ahora les voy a dejar unos ejercicios. Aquí tenemos número 1. Aquí tenemos el factor común, un 18. 18z cuadrada por un 16z. Aquí va a ser algo complicado, pero aquí es más de lo mismo. 2
por 2. 2 por 9. 2 por 9. 2 por 9. Y al final, acá pues, aquí hacemos una reducción de factores. Para no tener tantos factores, lo que hacemos sería 2 por 8. 2 por 8. Al final, eso sería nuestro método para factorizar el factor común. Ahora venimos a otro muy fácil, igual que le llamamos la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados. Aquí tenemos cuál es el resultado de los binomios conjugados, lo cual nos sería básicamente a cuadrada más b cuadrada. En este caso, para ello, tenemos que invertirlo porque es una diferencia. Acá, pues, más bien tendría que ser esto. Aquí tenemos a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, al final, le sacamos raíz cuadrada al a, lo cual nos daría simplemente a lineal, porque pues se quita el cuadrado. Y pues en el caso de la b sería más de lo mismo, o sea, al final, pues b. Entonces, pues para ello, para que se origine, entonces sería a menos b, a más b. ¿Por qué a más b? Porque así, pues, como son diferentes símbolos, van a ser negativos. Entonces, al final, pues, esto va a hacer que sea una resta. Al final, la diferencia de cuadrados es una resta. Entonces, al final, aquí tenemos uno con números. Supongamos que tenemos aquí un 81 menos 64. Para factorizar esto, pues, hay que sacar raíz cuadrada. Entonces, al final, pues, sería esto, supongamos. Y aquí, otra raíz cuadrada, que sería 64, igual a 8. Entonces, en este caso, para ello tendremos que hacer lo siguiente. 9 por 9. Y luego aquí, del otro lado, pues 8 por 8. Porque hay que recordar que pues el cuadrado pues es básicamente pues multiplicarlo por sí mismo. Entonces aquí ya tenemos otro ejemplo. Ahora supongamos que tenemos un 9, supongamos un 9e, un 9e menos 16, menos 16, menos 16t. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Al final sacamos raíz cuadrada, lo cual nos daría 3. Y aquí, más de lo mismo. Lo cual, lo que nos daría como tal, esto sería igual a 3e por 3e. Y aquí, 4t por 4t. Aquí nos quedaría más o menos así. Pero ahora les voy a dejar unos cuantos ejercicios de práctica. Lo cual sería exactamente de esta manera. Primer ejercicio sería básicamente a cuadrado más 49.
por, supongamos, va a ser un 9. Un 9 menos 64. Y por último el 3, que va a ser 16 menos 36. Pero ¿por qué así? Porque esto es lo que llamamos factorización. Aquí tenemos los resultados. Aquí el resultado sería básicamente pues a por 7. Y luego pues aquí tenemos otra vez a por 7. Porque 7 por 7 es 49. A por a cuadrada. Y aquí pues sería 3 por 8. Y luego 3 por 8. Lo que nos daría pues esto. Y al final esto pues sería 4 por 6 por 4 por 6. Al final sería esto la factorización. Y aquí sería otro más complicado. Ahora sería la suma y diferencia de cubos. Suma y diferencia de cubos. Aquí tengo la suma y diferencia de cubos, pero para ello tenemos esto. Al final, para factorizar este tipo de ejercicios, supongamos que tenemos aquí un 27. Un 27 más un x al cubo. Pues para ello es muy fácil. Es como el del pero diferente. Porque este hay que sacarle raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica, que se empieza porque tiene un 3 aquí, lo cual sería 27 igual a 3. Y luego para sacarle raíz cúbica a esto, lo que nos daría x. Entonces al final para factorizar esto nos daría como... Entonces nos daría pues 9 por x cuadrada por pues 3 por x cuadrada. Al final pues este se suma con el lineal y forma un cúbico. Y este pues 9 por 3, 27. Muy básico. Eso es porque la verdad no está tan extenso, pero les voy a enseñar algunos casos que la verdad quiero enseñarles. Ahora supongamos que tenemos un x a la 15. ¿Qué debemos hacer para factorizar un x a la 15? Muy fácil, hay que sacarle raíz cúbica. Y técnicamente es factorizar el 15. Entonces al final, 15, como ya lo vimos anteriormente, pero no cae mal un repaso, 15 es igual a 3. Entonces al final, como se divide entre 3, más bien, pues al final la raíz cúbica de x a la 15 sería x a la 5. X a la 5, y al final esto nos daría básicamente x a la 5 por x al cubo, lo que nos daría pues exactamente x a la 15. Eso sería una factorización bastante fácil. Y por último aquí venimos a ver los trinomios. Los trinomios. Aquí tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar un trinomio de la forma, porque de por sí esto es de la forma que ya lo vimos anteriormente, a más 2ab más b cuadrada. Al final, como es aquí son los términos lineales, o sea, aquí están los términos cuadráticos, o sea, son originarios de un cuadrado, y aquí es el término central. Para factorizarlo, pues hay que sacar raíz cuadrada. Al final, raíz cuadrada de a, pues es igual a, y raíz cuadrada de b al cuadrado, pues sería pues simplemente b lineal. Ahora, para ello,
ya sacamos. Entonces, el factor de los términos centrales sería a más b al cuadrado, lo que se conoce como binomio al cuadrado. Y por último, para el término central, multiplicamos por 2 el a por el b, lo cual nos daría a por b. Y bueno, ¿cómo sería el resto de formas cuadráticas de esto? Antes al final, pues sí, ahora tendremos que hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí un trinomio de la forma x cuadrada más 6x más 9. Aquí más de lo mismo. Entonces al final, pues, sin hacer el procedimiento, simplemente ponemos que es x más 9, digo 3, al cuadrado. Pero, ¿qué es el término central? Aquí multiplicamos 3 por x, lo cual nos daría exactamente eso. Ahora subamos por otro término. Supongamos que queremos factorizar, supongamos un 64 más 16 más 49. Aquí se puso algo complicado. Entonces al final, pues, para hacer eso sería algo complicado. Entonces en este caso no podríamos factorizar esto. Esto no se podría capaz de factorizar. Tendría que forzosamente ser de este tipo. Entonces al final, pues, hay que poner una letra. X cuadrada más 14. Un 14x por 49. Aquí sería muy fácil factorizar esto. Para ello sería pues simplemente x por 7 al cuadrado, o más 7 más bien, más 7. Y en el caso del 14 pues simplemente sería 2 por 7 por x, lo que nos daría exactamente eso. Ya tenemos aquí factorizado el trinomio, pero vamos a ir más allá. Vamos a factorizar ahora el trinomio. Vamos a factorizar el trinomio x cuadrado más bx más c. Aquí tenemos el trinomio de la forma así. Ahora, para factorizar este trinomio, lo que tenemos que hacer es, supongamos que tenemos aquí un x cuadrada más 11x más 27. Más bien 24. Pero ¿cómo se puede factorizar este tipo de trinomios? Muy fácil. Pues hay que sacarle raíz cuadrada a este término, porque este es el término cuadrático, los símbolos son con un cuadrado. Este es el término lineal, porque lo presentamos con una línea o vector. Bueno, esto se llama vector en física. Y este es el término independiente. Para factorizar le sacamos raíz cuadrada a la x, que sería pues simplemente pues x. Para este hay que buscar un número que sumado te dé el término lineal y multiplicado te dé esto. Entonces al final, para ello lo que tendremos que hacer es básicamente lo que vamos a hacer aquí, pues poner aquí un paréntesis con la x más 8x más 3. Para ello pues sería 8 por 3, 24. 8 más 3 pues sería 11. Entonces sería nuestra factorización. Y la verdad aquí
El origen de ese trinomio, a diferencia del trinomio cuadrado perfecto, es por binomios del término común. Y por último, aquí queda el trinomio más complicado, la verdad. Aquí quedó el trinomio más complicado, entonces para no alargar el video más, entonces para ello tenemos el trinomio ax al cuadrado más bx más c. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Para factorizar esto, pues es algo complicado. Pero en términos fáciles, pues simplemente es... Supongamos que tenemos acá un 3x. Un 3x cuadrado más... Supongamos 4x más 2. Supongamos, aquí lo que tenemos que hacer para factorizar este trinomio es multiplicarlo y dividirlo por el término, por este término. O sea, al final, 3 por... sabemos que primero para esto se tendría que hacer una eliminación. Entonces, al final, pues, para ello sí está algo complicado. Entonces, al final, pues, como pues, 3 por 3, pues, ese sería 9. Pero 3 por 3 es igual a 9, pero para ello pero luego tenemos que dividirlo, entonces nos daría otra vez 3. 4 por 3 es igual a 12, lo cual nos daría otra vez 4 porque se divide. Y el 2 pues seguirá siendo 2. Entonces al final para factorizarlo pues hay que eliminar este número, pues hay que factorizar desde abajo, o sea 3 por, lo cual nos daría 1. Ya tenemos nuestro 1, ya tenemos ya tenemos ya deshecho, pero para factorizar el resto del trinomio, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay que multiplicarlo, lo cual nos daría, pues, nos daría 9x más 4, nos daría más 9x más 12x más 6. Pero para factorizar esto, pues hay que hacerlo mediante el trinomio anterior. Entonces al final pues vamos a factorizar el 9, lo cual nos daría 3. Entonces para ello ahora hay que buscar un número que sumado nos dé 12 y multiplicado nos dé 6. Entonces al final pues para ello tenemos que buscar entonces ya aquí para originar el 12. Y por último 3 por 2 para originar este otro término. Y así crearían nuestra factorización. Este es el más fácil, pero la verdad hay algunos que están más complicados.